Gracias déjenme ponerle acá, ya. Bueno, por la invitación y sobre todo porque yo creo que de lo que se trata acá es más que de exponer, aunque yo les voy a dar algunas claves de lo que yo entiendo, pues poder incluso abrir un debate porque aquí hay un tema que creo que también se podría actualizar en términos de la reforma político-electoral que se está pensando, sea en este contexto, sea en estos próximos años. Entonces también creo que me montaría en eso inclusive. Fíjense que, bueno, primero es obvio que lo que pueda decir es nada más un recuento, porque ustedes saben mejor que yo esta cuestión. Y bueno, igual, saludo a todos y lo que sea. Eh, em, em, bueno, primero que nada, yo creo que una primer clave es entender que esta es una cuestión resultado, el derecho al voto. Ahorita llego a la parte, a la cereza del pastel, que sería en este momento la revocación de mandato. Es una cuestión de mucha historia, de muy larga tradición, de una cuestión que realmente se ha llevado un tiempo largo y lo que es muy interesante es ubicar cómo de ser un tema absolutamente marginal en la agenda política y migratoria, logró ubicarse y hoy por hoy, aunque en corto pueda haber gente que siga cuestionando el derecho de las personas que radican en el extranjero a ejercer su ciudadanía en su país de origen, muy difícil que alguien lo dijera en público. Entonces, en términos de narrativa, eso se ganó. Se ganó una cuestión que hace, yo les diría, 30 años era una cuestión donde el que migró ya no pertenece. Pertenece en términos, si quieren, simbólicos, incluso cuestionándolo. Entonces, eso habría que verlo como un primer punto en el cual, producto y resultado de un proceso político, de política en activismo concreto, pero también de narrativa. Y esto creo que es el otro punto, ¿no? De cómo construir una narrativa que permita que esa comunidad esté, digamos, no solamente integrada al discurso de la participación política en México, en el país donde radican, que ese es otro tema muy importante y que se puede ejercer una ciudadanía binacional, no hay obstáculo para eso. Y al contrario, poderlo poner como en positivo de decir, vaya, hay gente que tiene no solo derecho en una parte, sino en otra, y no todos tenemos ese derecho. Entonces, en vez de verlo como una cuestión de déficit, sino de ganancia. Entonces, creo que ese es un punto, porque a veces se nos olvida esta parte, digo, no es que no se nos olvide, no lo podemos tener permanentemente al día, pero es este largo camino histórico que se llevó y los subsecuentes momentos que ya se fueron dando. Nada más voy a apuntar 4 momentos claves. Uno tiene que ver con la aprobación dura, el derecho de los mexicanos a votar fuera de su distrito. O sea, que ya eso abría una puerta, que implicó además, bueno, digamos de facto la bandera del IFE en ese momento, de ese comité que se hizo, para que, bueno, ya no hay obstáculos en términos técnicos. Siguiente momento, pasaron casi 10 años, el momento en que se aprueba la primer modalidad de voto desde el extranjero en el 2005. Y aquí voy a decir una cosa, desde ese momento se entendió por todos los que hemos participado siguiéndolo, acompañando el proceso en donde se haya uno montado, en que era un punto, era un modelo restringido, un modelo limitado, un modelo que dejaba mucho a desear, pero era lo que había. Y creo que aquí, hablando en términos más políticos, pues hay una cuestión de pragmatismo y de tiempos, ¿no? Ya lo hemos aprendido eso todos. Y el tiempo era, toma lo que hay. Y en el toma lo que hay, se aprobó, 2005. Y por tanto, se pudo votar ya por primera vez en el 2006. Pero ese modelo sí marcó el perfil y el tipo de experiencia que se tiene desde el extranjero para los mexicanos. ¿Por qué? Porque realmente es un modelo que es muy restringido. Ahora les voy a decir por qué, pero nada más para que no se me pase, ¿no? Los siguientes momentos son las elecciones que ya ha habido, ¿sí? Las elecciones donde ya se ha podido ejercer el voto. Pero lo restringido del modelo. Bueno, lo restringido del modelo tiene dos razones. Una, porque obedece a el propio sistema político mexicano, que no se nos puede olvidar, y es parte de lo que también tenemos como que reflexionar como grupo aquí,
es que se ha construido el tipo de democracia que tenemos a partir de la desconfianza. Y entonces, bueno, todo se ha justificado todo lo que sea para efectos de los candados, la credencial, y ponle más candados y ponle más cortapisas. Es decir, que eso también alimentó el tipo de modelo de voto que se aprobó, porque además no se nos puede olvidar siempre la suspicacia de que venga desde el exterior. Esto no es una cosa única a una tendencia ideológica. Es interesante porque como que nos inunda a todos, ¿no? Siempre hay esta cosa y creo que también combatir eso ha sido bien interesante. Entonces, por un lado, esta parte del propio modelo. Y la otra, y creo que yo ahí es donde entré a la plática que estaban teniendo, y tiene que ver con, digamos, la formación de una actitud política, cívica, ciudadana, que de repente, yo me atrevo a decirlo al paso de los años, no se ha acompañado al mismo tiempo el nivel de intensidad y de expresión que se ha logrado desarrollar en México que respecto a las comunidades de mexicanos en el extranjero, aun cuando quienes radican en el extranjero, no solo en Estados Unidos, pero en especial 98% radican en Estados Unidos, de que hay un discurso de mucha participación cívica, hay como que un ejercicio de pertenecer a la comunidad en muchos niveles. En Estados Unidos, sobre todo, se ejerce mucho una ciudadanía cívica, ¿sí? De protesta, de reivindicación, de queja con un sentido y a veces sin sentido, pero también, ¿no? Esta participación en los consejos escolares, en la parte de los comités también, incluso de los no alcaldías, bueno, vamos, los municipios, correspondería a los municipios. Entonces, hay una experiencia que la gente va aprendiendo, lo saben ustedes, y también esta cuestión de firmar, e incluso algo muy interesante que es, aún sin papeles o aún sin la ciudadanía, se puede participar, que es algo que nosotros no tenemos en México, y hay que reconocer que del lado mexicano, no me voy a ahondar en eso hoy, pero valdría la pena comentarlo después, somos sumamente desiguales en esto que tenemos por derechos políticos en procesos migratorios. Entonces, esa ciudadanía cívica, muy participativa en el nivel de lo que pueda ser la experiencia de quienes radican desde el extranjero, no se traduce en lo que van acompañando de México como comunidad con colectivo, es obvio, los activistas, los que están al día, los que están en permanente contacto con México, pues sí, ese sería un sector que tendríamos que hablar aparte. Pero, ¿por qué lo digo? Porque de repente lo que nos pasa, no solo en el tema político, es que de lo que habla la gente de México, a veces es de un México que ya no existe. Estamos mucho más adelante en muchos temas. Les voy a decir uno que saca de esta dimensión político-electoral, para decirlo de alguna manera. Algunas veces cuestiones de derechos sexuales y reproductivos en México, o sea, personas que emigraron del país hace cierto tiempo, con ciertas características, digamos, tradicionales, se enfrentan a ciudades, entidades donde el debate, por ejemplo, del derecho de las mujeres a elegir su propia sexualidad y el número de hijos no es acorde con su discurso de lo mexicano. Pasa también con lo político. Entonces, de repente, no, es que nosotros estamos discutiendo cosas que acá ya estamos más adelante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque lo que hay que hacer es como empatar. Por lo menos que quede claro que el nivel de debate que se tiene acá en México, otra vez, a lo mejor gente muy interesada, muy participativa, pero bastante generalizado el momento que estamos viviendo hoy. O sea, es público. De repente se amplió, se abrieron estas pequeñas esferitas de debate, y eso no ha pasado con la comunidad mexicana en el extranjero. Otra vez, los súper interesados y los que acompañan, pues sí, ¿no? Porque andan en el mitote como anda uno siempre. El punto es cómo se amplía y se generaliza. Entonces, creo que son puntos que hay que tomar en cuenta, porque aunque se abrieron estas instancias, y voy a regresar ahorita al modelo, lo que no pasó es que también se acompañara de esta cuestión que sería la educación cívica, que no le toca al INE,
y es su responsabilidad, y se le ha pagado por eso, y el INE tiene un área muy fuerte, bueno, no sé si tan fuerte, pero en todo caso es parte de la estructura de educación cívica. Lo que habría que preguntarse en términos de reforma política es si la educación física, bueno, casi física, cívica, eh, tendría que corresponder entonces a estos manuales, a estos concursos, a estos eslogans que hace el INE, si ellos mismos a estas alturas desdicen ese aprendizaje y ahora quieren que, si les dijimos que el voto vale, ahora digan que el voto no sirve y entonces no voten. O sea, es como un poco contradictorio, para no decirlo más feo. Entonces, esto que ha sido un área importante de lo que es la de organigrama del INE, pues la verdad habría que cuestionarlo fuertemente. ¿Por qué el INE tiene en su haber una cuestión de cultura cívica que en todo caso tendría que estar mucho más extendida en la SEP, en nuestra educación pública, en nuestros medios de comunicación? O sea, si le toca al INE, bueno, podríamos atribuirle, vamos a darle el crédito, una parte de lo que ha sido la politización. Órale, vamos a reconocerlo. Pero entonces, si se desdicen en este momento, pues entonces hay una incoherencia, hay una hipocresía que habría que poner en cuestionamiento en términos, y ahora sí, lo diría, de una reforma político-electoral, ¿sí? Entonces, bueno, ¿no? O sea, ¿por qué vas a tener un aparato así si al final de cuentas tú mismo lo vas a boicotear, ¿no? El discurso del ejercicio ciudadano, el voto. Para el tema de los mexicanos en el extranjero, obviamente no lo han acompañado, no ha resultado, porque hay un nivel de activismo, de participación, que evidentemente ha logrado empujar muchos cambios, y ahí sí les voy a decir, México es el único país donde sea de que se negaba, se pospuso, se hacían loquitos y de repente se logró. Voto para presidente, solo para presidente. Luego se empezó a ampliar a entidades locales, en algunos casos. Después, ahora estamos en el nivel de la representación local, ¿no? Bueno, se logró hace un año, ¿no? Esta de la representación a partir de acción afirmativa para los diputados migrantes. Y en este momento estamos ya avanzando en términos de representación, ya no solamente de voto, sino también ser votado en varias entidades que yo les apuesto que va a dinamizar mucho más en estas otras entidades que a veces no son las de más alta tradición migratoria. Me tocó estar hace poco en un proyecto para que avancen en esta cuestión de la Diputación Migrante para guanajuatenses, y yo les decía una de las cosas, bueno, pues Guanajuato es de los estados pioneros y de mayor migración, a veces es el primero, a veces es el segundo, y sin embargo hay otras entidades que se adelantaron a esta figura. Entonces es probable que veamos una aceleración de estados donde se pide y se exige, y a lo mejor es un grupito, eso no me preocupa. Siempre en términos de procesos de este calibre, son los que aguantan, son los que se mantienen, los que el tema les interesa, los que, no, hay como un tipo de interés por la participación que supera a la norma. Y yo siempre les digo que justo, esa es parte del tema. Votar es la expresión más básica, más elemental, más sencilla de la ciudadanía. Votar es ir y poner tu papel. Alguien resolvió toda la cuestión, digamos, de poner ahí en la mesa las posibilidades de votar, o el voto electrónico. Quiero hablar de eso también en un momento, del famoso voto por internet. Y por otro lado, también al mismo tiempo, bueno, esta cuestión donde al final es sencillo, tú vas, votas, participar, mantenerse activo, estar en este tipo de procesos de acompañamiento, de discusión, de debate, eso está cañón. Eso implica tiempo, lecturas, interés, profundizar en las cosas, participar, movilizarse y a veces hasta invertirle lana de uno, ¿no? Entonces, se le exige lo mínimo a lo que le llamamos ciudadanía, si estamos en el entendido de que estamos hablando de democracias. Y eso hay que decírselo a la gente. O sea, si nada, o sea, si lo mínimo que se le exige es votar, pues mínimo hágalo. Y ahí entra otro según que es importante tenerlo en cuenta. México es de los pocos países en América Latina donde el voto no es obligatorio.
el voto, digamos, el voto es una opción, digo, obligación ciudadana y todo este discurso, sí, pero no tienes restricciones o multas por no votar, ¿sí? O sea, del país que me digan. Chile ahora quitó, fue un debate interesante y quitaron la obligatoriedad del voto, pero apenas, tuvieron una primera elección donde ya no fue obligatorio. Entonces, tiene muchas razones y tiene muchos elementos, entre otras cosas, las experiencias de gobiernos militares, eso es verdad. Pero México, siendo un país autoritario, nunca impuso el voto. El PRI no se atrevió a eso, a lo mejor porque tenía el control demasiado en un nivel mucho más sutil, pero y podía hacerlo, ¿no? Ejercerlo sin tanta claridad con eso. Pero la realidad es que también habría que verlo así. Es decir, el voto es lo mínimo que se espera de usted ciudadano. Bueno, entonces, con el tema del voto en el extranjero, yo sí diría que estamos a desfases, a destiempos. Quienes radican en el extranjero como comunidad, aunque la participación política en México también pueda tener muchísimos asegúnes, sí creo que tiene un nivel de mucho más intensidad. Naturalmente, también estamos aquí, lo estamos viviendo de manera directa, pero lo que tenemos que hacer es tratar de por lo menos nivelarlo un poquito más. Enterar a la comunidad lo que pasa acá, con sus dilemas y con sus contradicciones y sus controversias. Yo me niego a decir que de polarización, y les voy a decir por qué me niego a esa expresión, porque es justamente la expresión que se usa para descalificar el hecho de que, claro, si antes solo oíamos una voz o una perspectiva o algunas voces que son las mismas que siguen hablando, bueno, de repente, claro, cuando oyes una diversidad de voces, de rostros, de personajes y de discursos, incluso, que eso es lo más interesante, pues cómo se atreven, ¿no? Ahora ya, o sea, hasta quieren competir con el discurso que dan en los que han sido siempre los voceros de ciertos temas. Y justo eso yo le digo que es una expresión de la diversidad, nada de que polarización. Si por polarización se quiere ver que otros entran al debate, bueno, pues entonces, pues porque ahora sí que tomaron y tomamos la palabra en ese sentido, ¿no? En términos públicos, no solo a un nivel digamos, de formación. Entonces, creo que eso es un tema que es importante porque sí estamos a destiempos. Cuando discutimos esto con a lo mejor comunidades muy organizadas, muy politizadas, que han acompañado, han dado bienvenida, por ejemplo, algunas de las visitas que ha hecho el presidente López Obrador a Estados Unidos. Bueno, pues ahí está el jolgorio, pero pues ahí están los que les encanta y se mueven y todo. Pero es verdad que no nos podemos dejar engañar por esta idea de que eso generaliza. Pero también está, y ahí voy al tema del modelo, ese modelo con el que se arrancó, como les decía yo, es lo que hay. Y es lo que hay y agarra. Para el 2006 ese modelo impidió que la votación fuera más amplia porque digamos, la única forma de votar en nuestro sistema electoral mexicano es la credencial para votar con fotografía. Y la credencial para votar con fotografía implica un montón de trámites. Es la madre de todas las batallas. ¿En qué sentido? En que esa credencial puede ser la llave para muchas cosas, porque se ha vuelto el documento de identidad jurídica universal, pero también puede ser el mayor obstáculo para lo mismo, para identificarte, pero también, por ejemplo, en este caso, para votar, que sería lo mínimo básico. Entonces, esa credencial es una cuestión que los colegas del INE, los consejeros del INE, han defendido con dientes y manos como han podido, porque una parte muy fuerte de su financiamiento viene de ahí. Y claro que hay argumentos que podríamos discutir, ¿eh? El chiste es que se dé el debate, pero el argumento es que se arrancó de gobernación el tener el padrón electoral, el tener todo este seguimiento a un supuesto de que se volvería a las manos de gobernación en caso de que el padrón ya no lo tuviera un tipo INE o que pudiera ser otra instancia. Pero algunos hemos discutido ya desde hace mucho que esa base de datos del INE tendría que ser la base de datos para no volver a gastar, no tenemos por qué volver a gastar, pero para una cédula de identidad jurídica universal, ¿sí? Que amplía y que de golpe y porrazo ampliara no solamente el uso
que tendría la credencial, como ya la tiene de muchas maneras, pero que una de ellas fuera para votar. Por ejemplo, en cualquier país, pero voy a mencionar Argentina, tienen el DNI y a partir de la edad legalmente aceptada, también la usan para votar. Los niños no votan, ¿no? Pero los más jóvenes que nosotros sí, ¿eh? Pero entonces es como que no se duplica en términos, si quieren ustedes, económicos, pero también en términos de pertenencia y derechos. Porque si no, aquí tú tienes que, si no, tienes la matrícula consular, pero no tienes la del INE, no existes, ¿eh? O ahora resulta todavía peor. Si tienes la credencial para, no se los digan, pero para votar con fotografía obtenida en el extranjero, no te la aceptan en México. O sea, ¿no? Entonces, son cosas, son pequeños elementos absolutamente, digamos, que no podrían permitirse, que tendrían que ser bandera de las comunidades migrantes para exigir. Cuando dicen, por qué no exigen? Exijan cosas concretas. Hay que pelear por cosas como esta, es un absurdo. Bueno, entonces, digo el modelo porque este modelo nació restrictivo por la parte de lo restrictivo de nuestro sistema electoral, pero también con una intención explícita de ser restrictivo. Y no, y se lo digo a quien quiera, sin ningún problema, y lo he escrito. Y les voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, parte del discurso con el que se enarboló el IFE en su momento y después INE, ¿no? Más recientemente, fue esta cosa donde el gran éxito que tuvo México en la transición electoral a la democracia. Claro, donde lo que importaba era ampliar el modelo, ampliar las instituciones, pero no necesariamente la participación. Entonces, bueno, claro, por fin extendieron el derecho a votar en el extranjero. Bueno, votan poquitos. Y aquí hay un tema que es complejo porque, claro, poquitos también yo lo defiendo. Con que fuera uno ya valió. Porque si no, también entra la otra parte de la descalificación. No, que sale muy caro. No, eso no hay que permitirlo. Pero efectivamente, más bien hay que dar la pelea en el sentido de para que sean más, el modelo no puede ser de ese nivel de restringido. Pero el problema es que sí tocamos mucho más fondo, porque el modelo, como lo dije, está basado en sí mismo en el modelo barroco complicado que nosotros tenemos. Y ahí de una vez me meto, aunque sea en paréntesis. Miren, hay mucha controversia y eso creo que sí sería un tema para discutir porque habría que cerrar filas en torno a eso. El voto por internet, que no es voto electrónico, ¿eh? Es voto por internet. Voto electrónico es esta urna electrónica que tiene Brasil todavía y que está de salida. Es un aparato especial donde se vota y entonces México lo compró el modelo para probarlo en Coahuila y también en algunas elecciones en México para ver si se avanzaba por ahí, que se pudiera dar in situ. Tú llegas y votas en esa urna electrónica y entonces entra en automático. Pero eso ya está de salida en Brasil mismo, que ya llevan como 20 o 25 años con esa urna electrónica, que les ha funcionado espléndidamente, porque incluso ayuda mucho, hay un nivel de analfabetismo muy alto en Brasil, más alto que el de México, y eso ha permitido que gente que luego, que no tiene la posibilidad de leer, pueda participar, porque el voto es obligatorio, además. Entonces, no, entran muchas cosas, pero entonces aquí, hacia un nuevo modelo, hay que considerar que el modelo mexicano es restrictivo. ¿Cómo lo flexibilizamos sin perder el control? No está fácil, ¿eh? Porque también patear el modelo no es tan sencillo. Y por el otro lado, ¿cómo hacer para que sea más flexible y reconozca parte de la realidad del país? Y les decía, el tema del voto por internet, ¿qué implica? Esto ahora, y me voy metiendo ya a lo de la revocación, la posibilidad con el voto de los mexicanos que radican en el extranjero, siempre ha sido un ejercicio de avanzada, el que nos permite vislumbrar lo que se podría dar en el futuro. En México nunca hemos votado en adelantado, salvo los mexicanos en el extranjero. Nunca ha habido un voto por correo, salvo los mexicanos en el extranjero. Entonces, permite ver que sí se puede. Se podría hacer en México, ¿eh? Si el voto por internet funciona y tendrá siempre alguna cosa, ¿eh? Siempre, hasta en el país que me digan, si funciona, se podría extender
más al futuro, no se me apaniquen aquí, pero más hacia el futuro en México. Y yo les voy a decir que eso al final va a llegar. Va a llegar porque, bueno, en parte, a pesar de lo duro y todo, pero el tema de la pandemia sí generó una circunstancia en la cual naturalizamos la posibilidad de vernos, incluso ahorita, instrumentar, y sobre todo los más jóvenes como ustedes, ¿no? Entrarle a todo lo tecnológico sin tanto miedo, como generaciones más arriba que, bueno, hasta para mandar dinero o hablar o todo, siempre había un prurito, ¿no? Creo que eso permitió abrir incluso a las generaciones mayores, pero en la medida en que también esto va tomando tiempo, pues va generalizando la naturalización con que vemos la posibilidad de utilizar un aparato. ¿Cómo hacerle para no perder la fiesta cívica? Déjenme decirles que en términos de participación político-electoral, en el caso mexicano es muy complicado, aunque tenemos muchos consulados, llevarlo a cabo en presencial. Estamos hablando de una comunidad de millones inmensa. Si quisiéramos que de verdad hubiera una participación, o sea, requeriríamos urnas, pues como en México, urnas en cada, digo, aún con lo restrictivo, pero son muchas. Y eso pues no me parece que es una cuestión que no es funcional siquiera. No se puede replicar a un INE en el extranjero. Y la otra cosa es que el voto por correo, en mi experiencia y en la parte que a mí me tocó investigar de manera directa, el correo en México no funciona. Ha funcionado porque fue así, llegaban las cosas, el ejército lo resguardaba, el ejército lo llevaba, o sea, pero no es funcional. Y a muchos que excluyó, que sí querían participar y que los excluyó, fue el mismo modelo el que pues se complicaba, ¿no? Hay un montón de historias, yo se las puedo contar, pero ahorita en este momento no me voy a limitar, ¿sí? Pero el correo en México tampoco ya se usa mucho. Y en general en el mundo va moviéndose, va saliendo. Sé que en algunos países sigue siendo muy presente, pues para mandar de tus recibos de cobro, ¿no? Pero no necesariamente para tantas cosas como antes se hacía. Entonces, ¿qué implica para ir jalando hacia acá? Que si estamos ante la antesala y sería una pregunta y sería una cuestión de ponerlo a discusión. El voto por internet va a funcionar en la medida también de que la gente tenga confianza en el sistema. Y les voy a decir, y vaya que podría extenderme mucho respecto a los consejeros del INE y el aparato del INE, sí, pero si nos vamos por ahí, entonces le pegamos a todo lo que es la estructura que se ha generado en torno al proceso electoral. Y no se trata de decir, no, pues es que no sirve el padrón electoral porque el consejero fulano, no. O sea, no revolver los niveles, porque también lo que puede pasar, porque es un mecanismo, y el mecanismo también puede ser una computadora en un lugar donde la gente puede votar y puede haber esa parte presencial. Se puede dar, pero puedo hablar de eso si quieren, si les interesa, como con más detalle. Ahora, este momento, esta es la primera vez en la historia de este país que los mexicanos que radican en el extranjero están convocados, han sido convocados a participar en un ejercicio que no es electoral, digamos, para elección de un candidato, sino para una consulta popular, porque los mexicanos estamos siendo invitados por primera vez. Entonces, en tiempo real, estamos siendo una ciudadanía convocada. La información para todos ha sido complicada, tenemos que hablar también de eso, pero entonces la cifra de 17,000 o casi 18,000 participantes al ejercicio tendría que ser nuestra meta. Les voy a decir cuál, nuestro reto, que por lo menos esos casi 18,000 votar el máximo, porque nosotros sabemos que hay un gap entre la gente que se inscribe para votar. O sea, una cosa es quien tiene credencial para votar. Más de 1,000,000 de personas, ya tienen credencial para votar con fotografía, ya hicieron el trámite en el extranjero. ¿Quiénes después ratificaron, como con la tarjeta de crédito, quiénes confirmaron que están dados de alta? Hay ahí un brinco. Ese sería otro punto, porque ya con el 1,000,000 ya es chonchito, ya pesa.
Después hay el siguiente punto que vuelve muy complicado traducírselo a la gente, que a tener la credencial no implica estar en el padrón electoral. Hay que darse de alta, hay que registrarse. Pero en México también se hace. Lo que pasa, claro, es que yo lo hice, no les quiero decir cuándo, pero lo hice hace 1000 años. Y ahora que saqué otra vez mi credencial, que la renové, como cambié de casa, me volví a dar de alta. Pero eso no se hace más que una o dos veces en la vida. Y lo que pasa con quien radica en el extranjero es que en muy corto tiempo tiene que hacer como 5 trámites. Entonces, bueno, se vuelve, parece una locura, pero en realidad es casi el mismo procedimiento. Y eso a la larga, quien ya se queda con la credencial, quien ya la confirmó, y luego quien se registra para votar desde el extranjero, no tendría que repetirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, se los cuento para que quede claro. Y lo que sigue ahí es que obviamente, de ese millón que va bajando, y luego que los que se registraron, luego los que efectivamente voten, entre el registro para votar y los que voten, ese es nuestra meta. Porque si quien se registró, además, bueno, al final no voté, no pude, no supe, híjole, pues es una pérdida enorme. Si por lo menos lográramos que el mayor porcentaje de esos 18,000 casi que se registraron, yo les diría, para efectos nuestros y de gente interesada en este tema, que sería un éxito. Eso es lo que hay. Y de una vez aprovecho para decirles, toda elección se contabiliza con los que votan, no con los que no votan. Así que las compas que están llamando a no votar, acá con esta de hacer el vacío a la elección, a la de revocación, yo les voy a decir una cosa, hasta nos va a convenir, en el sentido de que al final lo que queda, bueno, ¿qué ganó? ¿Con cuánto ganó? Porque se contabiliza la numeralia, se da con los votos del universo de los votantes efectivos. Es un importante la abstención porque da elementos para discutir la cultura política y la controversia. Sí, sí, sí. Lo dejamos para la parte del análisis de incluso de algunos estudios muy, muy sesudos sobre abstencionismo. Está bien, diviértanse, pero el resultado electoral se va a dar con quienes votemos. Y por eso, estos 17,000, igual que los 40,000 que votaron en la elección del 2006, igual que los que votaron en 2018, igual que los que votaron ya casi 100,000 en el 2018, con esos, no, pero hay 11 millones de mexicanos y bueno, ¿cuántos son ciudadanos? No importa. ¿Tendría que haber más? Ok, tendría que haber más, pero los que votaron son estos. Y con eso sacamos conclusiones de cómo se dio el voto en el extranjero, cómo fueron las tendencias, qué partido tuvo más simpatías, por ahí, así se hacen los estudios, ¿eh? Y la otra también que es importante, ya las representaciones a diputación, es que votó muy poca gente, votación para diputado chilango, 6,000 votos. Pues con la pena, si no votaron, digo, no con la pena, sufrí un poco, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es, con eso se contabiliza y con eso se da el resultado. Entonces, tenerlo claro, también en términos muy pragmáticos, nos permite decir, ojo, porque estamos hablando de una circunstancia en donde lo que ahorita hay es esto. Y entonces nuestro desafío es que ese número vote la mayor parte posible y ojalá, y sobre todo, para que no vaya a haber una disparidad en términos de que los mexicanos que radican en el extranjero que votaron, o sea, el voto desde el extranjero votó contra López Obrador, vamos a ponerlo así. Bueno, pues ese es un riesgo, porque también puede haber un ejercicio de maquinaria política, no me parece que lo hubo, pero que pudiera convocar como ocurrió acá en algunas alcaldías en la Ciudad de México, a justamente tratar de mandar un mensaje político ahí sí con esos que votan. Entonces, ahí está el desafío. Último punto como para abrir el debate. Creo que en el tema de la reforma político-electoral, el tema de los mexicanos en el extranjero se tiene que meter con una discusión amplia, profunda, pero sí se tiene que ser muy sensato. O sea, el modelo es barroco, el modelo es complicado. Tampoco lo podemos cambiar del todo. Por ejemplo, lo que sí pasa en otros lugares. Tú llegas, tendría que ser, debería de ser, pero no es.
y yo soy fulana y no traigo mi credencial porque se me perdió la bolsa, pero sí estoy dada de alta y si estoy, aparezco hasta con foto. ¿Qué les puedo decir? O sea, podría poder votar con cualquier otro documento o si alguien me conoce o algo. En México no pasa así. Podríamos cuestionarlo, podríamos discutirlo, pero hoy por hoy no ocurre. ¿Por qué? Porque en su momento la izquierda le tenía desconfianza al sistema, digamos, ¿no? O sea, ahí estaba la controversia. Entonces, creo que hay que también tener cuidado con lo que podría, porque lo ideal sería poder llegar y, como decía yo, que se pudiera votar con lo que sea, la matrícula consular, por ejemplo, también, pero entonces que si el candado. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar? Porque creo que puede ser tema que se empuje, flexibilizándolo lo más posible, pero teniendo en cuenta y con claridad que hay un punto digamos, de que, que si no se modifica el modelo también acá, no se puede hacer un modelo diferente. ¿Sí? Es un poco lo que quiero decir. Entonces, me gustaría dejarlo aquí a este punto para ver si podemos empezar como una cuestión más de intercambio, a ver cómo ven ustedes esto que yo planteo. Muchísimas gracias, Leticia. Como dice como dice el presidente, cuando alguien le hace una pregunta muy informada, me dejó anonadado. Y muy valioso toda la información, la reflexión, el marco de análisis. Yo quiero darle la palabra a los compañeros para que opinen sobre estos temas. Ella deja sobre la mesa eh, múltiples consideraciones, eh, marcos de caminos de análisis, líneas de análisis. Por ejemplo, ella menciona el tema de cómo ha sido una conquista que aquel que emigró consiga el día de hoy reivindicarse como mexicano en Estados Unidos o como migrante en México, y eso es un triunfo y una conquista en el terreno narrativo, es decir, la reivindicación de esa ciudadanía binacional. También nos comenta que hubo un primer modelo, el primer modelo de votación en el extranjero, que es un modelo restringido y que se basa en ese elemento que es toral de las elecciones mexicanas, que es la desconfianza. Eh, También nos da una cifra muy interesante: el 98% de los mexicanos que radican en el exterior eh, están en Estados Unidos. Entonces la pregunta es cómo ampliamos y generalizamos el debate público en torno a México entre la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, tratando de rebasar los marcos de esa cultura cívica que a menudo ellos y ellas, los mexicanos y las mexicanas, aprenden cuando se instalan de este lado de la frontera. Es decir, cómo lo canalizan más políticamente y en relación con México. El derecho político más elemental es el de la votación, nos comenta Leticia, pero también hay un desfase en materia de participación política entre los mexicanos en Estados Unidos, esa es una de las hipótesis que más resalta, y los mexicanos en México. Entonces hay que tratar de homologar ese debate y esa discusión. Entonces, sin dejar de reconocer o de admitir que el modelo es inherentemente restrictivo, ¿no? Y que por consiguiente tiene ciertos déficits que podemos empujar para que mejoren, pero siempre considerando que ya el hecho de que exista tal mecanismo es una conquista histórica. Entonces, hay que luchar por una flexibilización de ese modelo, nos comenta la compañera Leticia, y bueno, pues yo dejo el micrófono para las intervenciones de los compañeros. Si tienen alguna observación, propuesta, pregunta para la doctora, adelante, por favor. Y por acá estaba viendo también preguntas y comentarios, ¿eh? Que yo en caso dado anoto algunas que creo que pueden servir también. Sí, ya hay algunas en el chat. Ujú. Bueno, en lo que se anima alguno de los compañeros, podemos leer aquí los comentarios. Dice Silvia Hernández, sí, le toca al INE educar sobre la importancia de registrarse para votar y de crecer el voto. Si los ciudadanos pagan con sus impuestos a sus funcionarios públicos, se les debe remover del puesto porque no están cumpliendo su función. Una propuesta de ley que garantice la libre expresión cívica de los mexicanos que quieren participar
de moldear a su país. Aun cuando algunos inmigrantes no votan, ayudar a caminar las calles y hacer las llamadas para sacar el voto, para poner a gente que sí tiene en su agenda los problemas de nuestras comunidades. Dice ella, y por eso nos frustra mucho que cuando nosotros sí podemos votar, que es nuestro propio desarrollo en nuestro país, nos pongan tantos obstáculos para impedirnos que ejerzamos el derecho. Los procesos actuales del INE parece que son para detenernos y no para proteger nuestros derechos de participar como ciudadanos mexicanos, que es exactamente lo que señalaba la compañera Leticia. Efectivamente es barroco, es restrictivo, pero aún así es un mecanismo, mal o bien, del que disponemos. Y también es muy cierto eso que ella señala, ¿no? Porque es importante también señalar los aspectos que son conquistas y triunfos y no mirar solo unidimensionalmente la historia político-electoral de nuestro país. Es decir, se trata de la primera convocatoria de los mexicanos en el exterior a participar en un ejercicio de democracia participativa, es decir, en una consulta o un referéndum. Es la primera vez en la historia de nuestro país, de ese tamaño es el acontecimiento histórico, ¿no? De la votación de los mexicanos en torno a la revocación de mandato. ¿Alguna participación de los compañeros? ¿Alguno quisiera abonar a este análisis, hacerle alguna pregunta a la doctora? Por favor, levanten la mano, compañeros. Mira, en lo que se animan, déjame agregarte unas cositas. Dime. Que aquí hay un comentario que a mí se me hace muy interesante, ¿no? Que sí o lo entiendo yo como una afirmación, que sí le toca al INE educar. Fíjense que yo creo que lo que hay, o sea, no creo que le toque al INE. Y yo creo que en realidad mi consideración sería, han jugado con esa bandera también. Por lo que yo decía, porque si de veras, si su objetivo, podrían presumir que gracias a la educación cívica que ellos han propuesto, al final de cuentas la participación ha sido tan activa, podrían decirlo, pero cuando critican esa participación, bueno, pues entonces contradicen. No, yo creo que han jugado con esa bandera y hay que arrancárselas. La educación cívica nos corresponde a nosotros y que ya no sea un pretexto para, ¿no? Pues digo, para, pues incluso hasta para hacer un aparato tan grande, pero ya veo que hay preguntas y luego retomo. Entonces, ahí yo lo consideraría, no que lo dejen del todo porque siempre sirve el manualito y todo, pero francamente eso no es educación cívica. Habría incluso que discutir y plantear qué queremos por educación cívica. Sí, ya. Correcto. Y bueno, también lo de la obligatoriedad del voto, ¿no? Que es una discusión que se está sosteniendo en todo el continente y en nuestro país. Yo también tuve la oportunidad de radicar temporadas más o menos largas en Brasil y en Argentina, y me sorprendió el tema del voto obligatorio. El voto obligatorio no necesariamente te resuelve el tema de sostener en el tiempo un gobierno democrático, ¿no? Ahí tenemos el clarísimo ejemplo de Bolsonaro, ¿no? Pero también es cierto que te proporciona la herramienta para sobreponerte a un gobierno de esas características, como pasó en Argentina con Macri. Entonces, yo creo que la discusión tiene que correr en función de las especificidades de cada país, ¿no? Vamos con las participaciones. Primero fue María García. Adelante, por favor, compañera, y después Manuel Castro. Bueno. María querida. Mi querida doctora, qué gusto escucharte, coincidiendo que tú has sido testigo de las luchas y triunfos que hemos logrado hasta llegar a este punto. Y coincidiendo contigo también sobre la simplificación, que con nosotros como mexicanos, estemos donde estemos, tenemos el derecho a votar como se vota en México, cosa que no se ha concluido y se va avanzando con la recuperación de la Diputación Chilanga, que se abrió la plataforma para la acción afirmativa. Es un gran paso que se logró. Y pues seguimos trabajando, mi querida doctora, tú has sido testigo de todo esto, un gran apoyo para muchos de la comunidad con tus sabios consejos y tus conocimientos, mi querida doctora. No, hombre, qué honor, María, que estés por acá para además compartir, porque bueno, aquí tenemos un liderazgo histórico, ¿no? Importantísimo, porque yo creo que podemos de repente ver como en panorámico y justo, ¿no? A ver, de repente hay que pedir un punto menor
ahorita yo recupero algo que tiene que ver con las licencias y esto, pero Ajá. que también nos permitiría avanzar en términos de algo digamos, que incluya más cosas en la reforma político-electoral mexicana. Sí, mira, para nosotros es un motivo de satisfacción y de orgullo el hecho que Juventino y tu servidora hayamos partido la nuez al recuperar la Diputación Chilanga, yéndonos a los tribunales electorales que fallaron, y no nada más en lo local, sino en lo federal, que repito, dio pie a la acción afirmativa María, pero para no se seguir nos puede adelante, olvidar. por lo cual tenemos 10 meses y uno chilango, pero vamos por más. María, pero no se nos pueden olvidar dos cosas. Quien puso obstáculos para que avanzara la figura de Diputación Migrante Chilanga fue Morena, en la Ciudad de Mira, México. inicialmente fue Otegui, Sí, arropada por sí. el La PP. del PET, no, bueno, vaya que nos dimos unos pleitazos, pero ¿De lo que acuerdo? quiero ¿De decir acuerdo? es que a nuestros propios compas los tenemos que educar. Sí, claro, claro, claro. Pero sí, impugnó Morena en la Claro. primer juicio. Increíble. El gusto nos duró 4 días cuando el tribunal falló a favor de nosotros. Ya le hicimos, pero meten la impugnación Morena. Es increíble hasta el día de hoy. Pero nos volvimos a ir a hablar con los magistrados otra vez hasta que se dio el fallo final y avanzamos en ese sentido. Pero sí, es muy triste. Yo lo quiero atribuir al desconocimiento respecto al tema de nosotros como chilangos en el exterior, hablo de la Ciudad de México. Pero ahí vamos, doctora, ahí vamos adelante y vamos por más. Sí, no, nos la ganaron, ¿eh, María? Pues ahí también la Sí, otra, pero bueno, ya na, después na, hablamos. nadie sabe para quién trabaja. Así es, manita, pero entonces, Tanto trabajo y tanto esfuerzo y a dónde vino a recaer. Y pero mira, nos una muestra que el tema sí está por encima autocrítica para incluso. Morena, la ignorancia y la Así es, soberbia. Sí, claro, claro. La soberbia y la ignorancia predominaron. Eso para mí quedó claro. así es. Pero pues avanzamos y eso es lo importante, mi querida doctora. Muchas gracias, María García. Saludos a todos los Manuel, compañeros. gracias, muchas gracias, María. Manuel, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, gracias. Hola Leticia, ¿cómo estás? Bueno, Yo creo que la educación cívica, yo coincido contigo, sobre todo en el caso de la educación cívica le corresponde en su totalidad al Estado mexicano, pero obviamente es imposible que todo el Estado mexicano se manifieste de este lado de la frontera, porque obviamente somos millones y millones de personas por acá y no le alcanza obviamente a todos los brazos del Estado mexicano llegar, ¿no? Hasta acá, ¿no? Entonces yo coincido contigo que no podemos depender de la educación cívica del INE, del Instituto Nacional Electoral. Creo que podrían hacer mejor trabajo. Eso sí, yo creo que también estoy consciente. Y creo que podría. Digo, mira, por ejemplo, ¿cómo podrían hacerme mejor trabajo? Pues, ¿cómo puede ser posible que a esta altura del partido, después de años y años y años y años de estar viendo esto, todavía preguntan y digan, oigan, ¿cuál es la estación de radio más importante de Houston, por ejemplo? Eso es totalmente ridículo. O sea, quiere decir que ellos no están realmente monitoreando y viendo qué es lo que la gente está en dónde dónde está escuchando las noticias, dónde está informándose. Porque si hay alguien que está metido realmente en la comunidad y viendo cómo está trabajando la comunidad, pues sabe cuál es la estación de radio que más escuchan los mexicanos, por ejemplo, en Houston, por así decirlo, ¿no? Pero así se va en todos los demás, ¿no? En las demás ciudades. O sea, creo que hay un desconocimiento, creo que también eso tenemos que decirlo, y lo digo así con todo respeto, para muchas personas que están en México. También hay un desconocimiento de lo que de repente creen que saben de los mexicanos, pero de repente están allá. Y en este caso, tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, nada más pongo este pequeño ejemplo del INE. Nos preguntan, ¿cuál es la estación de radio que podemos llegar para dar un mensaje y tener un programa o tener una propuesta para que tengan ahí pues un poco de información del INE en la ciudad de Houston?
O sea, para mí eso es, o sea, totalmente pues, inaceptable. Es como si yo voy a la Ciudad de México y les digo, oigan, ¿me podrían dar la dirección en donde se encuentra el presidente de la República? ¿O cuál es la dirección de la Cámara de Diputados? Bueno, pues si voy para allá, tengo que tener información, ¿no? Con anticipación, ¿no? Entonces, creo que también, um, creo que la educación cívica depende mucho de nosotros. Pero lo que me preocupa es que antes de tener educación cívica tienes que tener un sentido de pertenencia. No puedes tener educación cívica, no puedes llegar a ese nivel cívico de responsabilidad cívica si no tienes un sentido de pertenencia, una necesidad como individuo para participar, o algo que te llama como individuo en donde tú requieres que sea escuchada tu voz y exiges que sea escuchada tu voz. Eso también creo que es importante. No creo que haya una pertenencia en muchas personas acá en Estados Unidos al país. Hay una pertenencia obviamente cultural, hay una pertenencia de repente económica, pero inclusive las remesas muchas veces son porque la familia lo necesita, no porque estoy mandando remesas para construir algo más en el país, sino simplemente porque lo tengo que mandar, es algo que me están pidiendo en México. Entonces creo que falta ahí mucho trabajo hacer en educación cívica, pero estoy de acuerdo contigo, no podemos definir todo en el INE. Creo que no podemos confiar en ese sentido con el INE. Y en ese sentido yo creo que muchas organizaciones nos deberíamos de replantear cuál es realmente la agenda que tenemos pensada para los migrantes y los mexicanos que viven en el exterior. Y lo digo de una forma totalmente honesta y franca. Te voy a decir por qué. Yo lo comenté en otro conversatorio, precisamente con el INE, y se lo dije francamente a ellos. Las organizaciones que están adentro en los temas, como tú los conoces, muchas de ellas, tú te vas, por ejemplo, a sus portales o a su página de Facebook y ninguna de ellas está promoviendo la consulta. Ya no digamos las elecciones, tampoco en su momento promocionaban las elecciones. O sea, sí estaban ahí en el tema con las autoridades, pero no estaban afuera con la comunidad. Y eso son dos niveles diferentes. O sea, estar con las autoridades en el tema es un nivel y estar con la comunidad también es otro nivel, que es igualmente importante. Pues no lo están haciendo. Y ahí me viene el otro tema que es importante, que en mi caso específicamente, yo he trabajado y sigo trabajando y estoy convencido en esto. Y es lo siguiente. Cuando tú quieres generar un cambio social, político, democrático, al final también lo que tú requieres de fondo es que más personas estén involucradas. Es decir, que más personas alcen la mano y digan, yo participo, yo quiero ser, yo quiero opinar, yo quiero entrevistarme, yo quiero oír, yo quiero hablar con Leticia, yo quiero ir a hablar con los diputados, yo quiero hablar con la Secretaría de Gobernación, yo quiero hablar con Morena, yo quiero hablar con el PT, yo quiero hablar con el PAN, quiero hablar con todos ellos para saber qué es lo que están haciendo en materia política y cuáles son sus propuestas. Yo quiero invitar al diputado, yo quiero invitar al senador, quiero escucharlo. Todo eso quiero proponer también. Tener una plataforma de participación legislativa ahora que tenemos migrantes de diputados, cómo los ciudadanos de tierra, de piso, pueden mandar una propuesta legislativa a los diputados migrantes. ¿Hay alguna plataforma? Los partidos están diseñando alguna plataforma, algo en donde pudieran participar los ciudadanos de a pie y decir yo opino, yo quiero, yo propongo. No la hay. Y no la hay porque creo que no solamente, como tú dices, el sistema de votación para el exterior ha sido restrictivo y barroco. Yo creo que también nosotros y muchas organizaciones han sido restrictivas. O sea, es decir, que cierran los embudos y de repente dicen, nadie más participa, nadie más sabe, nadie más puede levantar la voz, nadie más conoce del tema y es solamente yo o aquel. Entonces, obviamente, mientras más se controla la información, pues menos llega a las personas, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo,
por decirte un tema muy, muy importante que tendría que llegar a las personas es, las personas ahorita pueden, los migrantes pueden inscribirse en el IMSS para para tener acceso a sus pensiones como contratistas independientes. Esa es una información básica de interés económico que todo mundo debería de tenerla en Estados Unidos. Yo ya lo hice. Ya estoy yo cotizando en el IMSS como trabajador independiente. Voy a tener doble pensión, la de México y la de Estados Unidos. Es un tema básico de lógica económica. Y aún así, pues las organizaciones no la difunden, no les llega a las personas, y pues obviamente de ahí a saltar educación política, a educación cívica y llegar a participar en las elecciones, pues todavía es un paso mucho más grande, ¿no? Entonces yo creo que también nos hace falta ver hacia adentro cómo ese sistema barroco y restrictivo, pues le podemos dar vuelta, porque si también somos nosotros barrocos y restrictivos, pues no creo que podamos llegar a tener esa educación cívica. Pero ya para terminar, estoy de acuerdo contigo. Creo que los 17,000 potenciales votantes no son malos, porque al final de cuentas ese es un universo. Si esos 17,000 llegan 15,000 a votar, creo que fue un éxito. Gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si quieres responder, Leticia. Fíjate, digo, da para un debate amplísimo, ¿no? Y yo creo que habrá que darlo, ¿eh? Habrá que darlo, pero yo creo que la misma idea de educación cívica no es información cívica, ¿sí? Educación cívica tiene otro contenido que yo creo que muchas veces, por obvias razones, porque no hay información cívica, lo confundimos y no es lo mismo. La generación de todo un discurso de valores respecto a la participación, a la incidencia, a la presencia, al derecho a exigir, es una cuestión mucho más abstracta y que efectivamente yo creo que rebasa al INE, por más bueno que hubiera sido el INE, que no lo es, ¿sí? Y que en ese sentido creo que hay que discutir por sí mismo como un paquete. Eso por un lado. Entonces, a veces, y por lo que también leo, por ejemplo, acá de que dice Silvia, ¿no? También está comentando algo que yo conozco, pues por el seguimiento que he dado, y efectivamente yo creo que a veces esto dice Manuel, no, es que no conocen en qué radio se escucha más en Houston. Es que mira, Manuel, si alguien a mí me viene y me pregunta, oye, ¿qué radio se escucha, qué estación de radio se escucha más en la Ciudad de México? Ya te diría yo, pero la verdad yo ya no quiero que sea ese el mecanismo, porque están jugando de manera muy facciosa también los medios de comunicación. Entonces de repente te diría, a lo mejor lo que también hay que innovar y hay que proponer es cómo darle la vuelta también a esos medios. Entonces, tanto aquí como también allá, porque pues no, pues es que es Univisión, no, bueno, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, son estas cosas donde estamos ya discutiendo a un nivel mucho más metapolítico, vamos, ¿no? Ya no nada más es en la utilidad inmediata que puede tener, por ejemplo, el conocimiento de pues, lo demográfico, ¿no? La numeralia de la migración. Pues claro que no. Allá entra toda esta cuestión donde el universo de la población mexicana en Estados Unidos es un espejo de México. O sea, creer que de repente que la gente va a y hay una caricatura que se repite mucho de cómo son los mexicanos. Pues ¿cómo son? Pues como son tantos Méxicos que somos. Y entonces eso es complicadísimo, todo un proceso, digamos, de acompañamiento. Y por eso sí creo que aquí otro comentario que creo que también lo hace Silvia, pero bueno, ahorita si no le checo. Bueno, a lo mejor los mexicanos no votan, pero que acompañan, le echan ganas, ¿no? Registran. Fíjense que creo que por lo menos en un grupo de gente que es activista y que es participativa, tenemos que dar ese brinco. No se puede quedar a ese nivel porque el ejercicio de participación político-electoral ya logró ubicarse en nuestro país como suficientemente potente como para tenerlo como yo les decía, como el mínimo básico. Y por tanto, no sé aquí, no voy a hacer la encuesta, pero yo entendería que si los que estén aquí que radican en el extranjero, todos van a votar. Porque si no, digamos, nos estamos perdiendo de esa oportunidad. Y es muy probable que alguien se atoró con algo. Y tendríamos que aprender de esa experiencia, porque viene 24. Y ahí yo un consejito, o para que empecemos a afinar en términos también como más político-partidistas.
yo les diría que en términos de acompañamiento, formación, proselitismo, creo que por lo menos con el grupo que estoy hablando en este momento, yo no me perdería en los mexicanos de mi comunidad, pues que porque pueden ser miles, si no es que millones, inclusive en algunos casos. Yo pensaría mucho en aquella población simpatizante de la idea del cambio, incluso no necesariamente morenista, obradorista, pues entendería que en principio sí, ¿verdad? Pero que acompaña y que entiende el cambio. Ahí es donde yo me enfocaría, no perdería el tiempo, la verdad, porque es de una dimensión brutal. Si tú te pones a querer hacer el trabajo que no hace el INE, o que querríamos que hiciera el INE, o, decía Manuel, es que no nos enteramos, es que eso les correspondería a los partidos. Hay que ir sobre los partidos, tendrían que tener esa plataforma. Entonces, a lo mejor el abanico se amplía a un montón de actores a los que hay que educar, convencer, obligar. ¿Y cómo se obliga? Votando. O sea, volvemos casi que al origen de todo el asunto. Entonces, sí creo que para efectos político-electorales, político-partidista electorales, sí hay que pensar en una estrategia donde no se trata de hablar con la comunidad mexicana en el extranjero, no, sino como ahora en corto, directo y sin digamos, sin tener que bueno, en mi caso, ¿no? Ser como tratar de mantener cierta neutralidad académica, como debe ser. No, sino decirles, si yo quiero que gane una opción que a mí me parece que acompañe el cambio que se empezó que se está empezando, se está logrando en este sexenio, pues necesitamos cerrar filas y tener estrategias partidistas también. Y eso, por eso de repente, como dice Manuel, o también decía María, ¿no? Educación cívica, pues a lo mejor con los nuestros. Y educación de trámite, de cómo se vota, como el modelo, nos lo aligeraron un poquito. Miren, ustedes no se imaginan la pelea que significó, María lo sabe bien, la pelea que significó lograr que los mexicanos que radican en el extranjero se pudieran registrar desde donde están. Digo, ¿qué? Casi 15 años, ¿no, María? O sea, casi 15 años ya ha aprobado el voto, porque no se rompe la soberanía, porque entonces, o sea, les puedo dar una lista de 10 pretextos. Hasta se logró porque, bueno, era una exigencia y porque evidentemente ya llegó un punto en que ya el obstáculo no podía detenerse. Pero era una exigencia de la comunidad desde el principio. O sea, no podemos ir a México a sacar la credencial y esperar entre 2 semanas y un mes a que nos la den y entonces quedamos fuera. Entonces, para quien no conoce este procedimiento, cree que es como, ay, ¿por qué no lo hacen? Pues porque cada punto es una conquista. Sí, María. Una lucha y una conquista de Es muchos años increíble. por mucha gente que ahora debemos de aprovecharla, no dejarla ni desconocerla ni no. No, esto no nació gratis, fue la lucha de muchos compañeros, de los cuales muchos ya no están con nosotros. Así, Claro que sí, fíjate, perdón, eso es lo que iba a decir. hay algunas manos levantadas. Permíteme nada más retroceder un segundo. A ver, compañero, lo que habíamos propuesto es que en estos círculos tuviéramos 3 instancias, ¿no? La de la exposición, la del debate y la del diseño de un plan de acción, porque ese es el propósito de la formación política, es decir, la acción política. Y ya Leticia ya nos planteó una primera propuesta de acción, que es luchar por una flexibilización. ¿Alguien tiene encendido su micrófono, por favor? Luchar por una flexibilización. Y lo comentamos al principio de la exposición y por acá también lo comenta Silvia. Dice ella, nos obstaculizaron con trámites y más trámites. Es decir, lo que se comentó inclusive antes de que se incorporara la compañera Leticia es eso, que hay evidencias que apuntan, y ella no lo corrobora en su exposición, a que hay una estrategia más o menos concertada de supresión intencionado del derecho a votar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros desde nuestros círculos de estudio, y lo dejo eso para las próximas intervenciones,
ya pensando en un plan de acción concreto, ¿cómo hacemos para que desde nuestros círculos de estudio y desde nuestra realidad concreta como migrantes mexicanos en Estados Unidos, consigamos flexibilizar ese sistema, consigamos sostener ese mecanismo, pero perfeccionar el mecanismo de tal modo que cada vez más y más mexicanos puedan incorporarse a la democracia representativa y a la democracia participativa en Estados Unidos? Era José Pérez y Club México los que tenían las manos levantadas, si no me recuerdo, José Pérez está primero. Adelante, José. Hola, una vez más, buenas tardes. Mira, lo vuelvo a repetir una vez más. En mi punto de vista, pretextos una vez más que el INE nos está poniendo trabas. Claro que nos pone trabas, es su trabajo de ellos ponernos trabas, pero nosotros no tenemos que buscar protestos porque nos ponen una traba, no hacer los trámites. Podemos hacer los trámites, una vez más lo repito, nada más que para llegar a la conclusión, espero que alguno de ustedes comparta si podemos hacer un plan de estudio de cómo llegarle a la población para que llegue a votar, a registrarse. Ya hay 1 millón de personas registradas, pero ¿cómo podemos hacer para ese 1 millón de personas se siga registrando más claro? Podamos votar, podamos llegarle. Y otra cosa también que dijeron es que le correspondía al INE a averiguar qué estación era la mejor de Houston. No le corresponde al INE. Manuel, con todo respeto, nos conocemos, somos de Chicago, nos corresponde a nosotros. Yo como morenista, como obradorista, platicar lo que estoy platicando con ustedes, ahorita se lo paso a mi comité. Yo como federación, presidente de federación, les llamo a mi federación y digo, platiqué esto, estamos platicando esto, aunque son diferentes partidos políticos. Yo como miembro de un club o presidente de un club, también hablo con los clubes de mesa del Estado de México, también para platicar. Nos corresponde a nosotros como activistas pasar la información y no decir, oh, el INE tiene que hacer esto, oh, el consulado tiene que hacer esto, oh, no, nosotros somos los activistas, nosotros somos los activistas de pie que debemos de pasar la información y tratar de que llegue la gente, que llegue a votar. Pues gracias una vez más, vuelvo a repetir lo mismo, pero trataba de que fuera escuchado, que entendieran las palabras. Gracias. Muchas gracias, José, gracias por tu aportación. El compañero Club México. Humberto Salinas, para servirles, compañeros. Me quedé, como dijo el presidente en la mañana, anonadado. José Pérez tocó la clave. Yo creo que hay que irnos a lo básico, siempre estoy diciendo eso. Lo básico es, tenemos comités, tenemos partidos, hay que irnos a los clubs, a la raíz, a lo que es fundamental, a un elemento organizativo que tiene un propósito político, electoral, que se ubica en un lado izquierdo y que desde ahí empieza a manifestarse en miles y miles de clubes en Estados Unidos, que tenga su autonomía, su formación, su participación, porque esa es la base de poder influenciar políticamente. Yo creo que yo siempre estoy en coalición o en unidad con todos los partidos, porque ahí es donde están los pueblos, y ahorita José lo demuestra diciendo hay una federación. Sí, porque en el momento que nosotros decidimos formar federaciones y participar en lo principal, en ese momento era donde estaba nuestro pueblo, eso nos atrasó demasiado porque nosotros ya estábamos participando los 1 de mayo en Chicago, ya estábamos participando en la lucha por derechos universales para todos en Estados Unidos, bajo los sindicatos y bajo los contratos, que la mayoría de nosotros somos eso, y nos retrajo, las federaciones nos retrajeron hacia un atraso porque nos volvieron a nuestros pueblos, a nuestras raíces, a nuestras necesidades, y nos desalineamos de lo universal, de lo internacional, de lo de sin fronteras. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad ahí de volver en lo estratégico, a seguir en esta ruta, aunque Morena y aunque López Obrador no ha tomado una iniciativa desde el punto de vista del que nosotros nos hemos identificado, no nos ha ganado el corazón, pero sí estamos en una iniciativa donde podemos avanzar. Básicamente sería la creación de clubs a todos los niveles, donde hay un presidente, vicepresidente, tesorero, y que desde ahí la formación política se dé en cualquier lugar, en cualquier sentido, dentro de este gran movimiento que yo creo que nos llevaría a la educación y etcétera, ¿no?
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Héctor, me dijiste que es tu nombre, ¿cierto? Humberto Salinas. Humberto Salinas, muy bien, muchas gracias. De hecho, lo que estamos haciendo acá en el Instituto de Formación Nacional de Formación Política es justamente eso. No se llaman clubes, se llaman círculos de estudio, aunque podríamos cambiarle el nombre, la denominación si ustedes gustan, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer es de tejer, de construir una red de círculos de estudio, de lo que llamamos del suelo donde hemos nacido. Lo que pasa, perdón que lo interrumpa, pero lo que pasa es de que si estamos en Estados Unidos y pues buscamos la legalidad, entre comillas, pues estamos hablando de organizaciones políticas que son 501c4. ¿Por qué? Porque necesitamos recursos y necesitamos visibilidad legal para estar, aunque no tengamos papeles. Entonces, hay que nombrar las cosas por lo que son. No podemos actuar en un club o en una militancia política en Estados Unidos sin tener un papelito que hable por nosotros y nos defienda, porque estaríamos actuando estaríamos introduciéndonos en las políticas de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la sugerencia es más concreta, es hacia una organización 504 registrada por cada uno de nosotros en los lugares donde estamos, bajo la dirección como le quisiéramos nombrar, si es comité, si es club, si es cédula, como se le quiera nombrar. Muchas gracias. Muy bien. La propuesta entonces ahí está, es la de formación de clubes legalmente constituidos, aunque acá lo que estamos haciendo es justamente la construcción de una red de círculos de estudio que en cierto sentido torea, ¿no? Es decir, le da la vuelta al tema legal, porque somos una institución que trabaja con los mexicanos en Estados Unidos, pero para atender asuntos de política en México, es decir, técnicamente no estamos interviniendo en la política de Estados Unidos ilegalmente, ¿no? Y además es importante aclarar que la función central de los clubes de estudio es la formación política de los compañeros y en ese sentido no hay injerencia, no hay injerencismo en relación con la política de ese país. Pero queda como propuesta formación de clubes legalmente constituidos. Leticia, ¿quieres comentar algo? No, yo creo que eso también da para un debate, porque los clubes y las federaciones, saludos a Humberto, tienen una función, una historia, pero no es lo mismo que lo que yo entiendo es el objetivo absolutamente político ideológico que tienen estos espacios de formación desde una perspectiva de izquierda progresista que avance un proyecto de nación que tiene que ver con ciertas claves que a lo mejor incluso no comparten muchos de los que son miembros de un club y que hay controversia y que hay diversidad de opiniones y de ideologías. A ver, ustedes me corrigen si no, así lo entendí yo. Tiene la pretensión de formarse en una perspectiva, por ejemplo, acá comenta, creo Silvia, ¿no? Que no es trabajo ponernos trabas, me imagino que se refiere al INE. Bueno, no es su trabajo, pero es lo que hace, y no nada más que los que viven en el extranjero, también a los de acá, ¿sí? Pero entonces es como un cuestionamiento que puede ser burocrático, institucional, pero también ideológico. Es decir, a ver, cómo una institución tuvo una utilidad para el propio sistema y cómo no podemos patearla, porque también nosotros la construimos, a ver, ojo con esto, pero sí tenemos que como que darle una funcionalidad en relación a lo que el proyecto de nación busca para todos los mexicanos. Pero entonces, sí estamos hablando de una cuestión que tiene un objetivo político de competencia, ¿no? O sea, la formación político-ideológica para ganar adeptos, para tener elementos para el debate. Entonces, no necesariamente los clubes o las federaciones tienen objetivos a veces más filantrópicos, más de unidad, más de generar hermandad, incluso en la diversidad. Yo digo que aquí la intención sí tiene que, sí, a ver, nada más corríjanme en todo caso. No, definitivamente es un espacio de militancia social que tiene como ejes o dimensiones centrales lo ideológico y lo formativo. Entonces, pues no hay margen para engaño. Es un espacio que además es a propuesta de un órgano del partido Morena, aun cuando goce de una autonomía importante, y que evidentemente tiene como propósito dar a conocer, ¿no? las agendas ideológicas y programáticas del partido en general
y de la militancia y la simpatía en particular, ¿no? Y especialmente centrado o anclado entre la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, porque este es el espacio de la coordinación internacional. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos insistido es cuando hablamos de acción política, no se trata de hacer acción política en relación con la política de Estados Unidos, sí en relación con las situaciones que son específicas de México, como por ejemplo todo lo que hemos tratado en este espacio, como la idea de presionar a los consulados, a las autoridades consulares para que expidan prontamente y eficientemente la documentación de los mexicanos. Dos, para que se flexibilicen el modelo o los mecanismos de votación, de tal modo que se pueda ampliar la participación política de los mexicanos en Estados Unidos. Y pues tratar de inclusive de aprovechar, ¿no? esa ciudadanía cívica o esa ciudadanización cívica que a menudo desarrolla el mexicano cuando cruza la frontera hacia el norte, y convertirla o trasladarla al terreno de la ciudadanía política en relación con el suelo donde nació, ¿no? Esos son básicamente las tareas y las propuestas que entiendo que se han desprendido de este encuentro. No sé si alguien más quiera participar, si Leticia quiera complementar esto. Creo que José Pérez, ¿no? José Pérez tiene levantada la manita. Ah, sí, me aparece levantada, pero no sé si era de la participación anterior. Perdón, es de la vez pasada y no la bajaron. Ah, muy bien, ¿ya ves? Entonces, no sé si tengan alguna otra participación. Insisto, lo que hemos tratado de hacer es exponer un tema, de debatir ese tema y de diseñar a partir del debate algunas líneas de acción. Lo de la divulgación del voto, eso yo creo que ya hay que asumirlo como un compromiso. Lo propongo, que todos los que estemos acá asumamos ese compromiso, que llevemos la propuesta a nuestros círculos de estudio, que llevemos la propuesta también a nuestro círculo inmediato, como señala Leticia, de familiares y de amistades que simpatizan. Es importante que empecemos a desarrollar esa ciudadanía política en relación con México, y una de las más elementales, como también señala la compañera Leticia, es el voto. Digamos, es el derecho político más básico y elemental. Entonces es muy importante que haya una difusión, que haya una divulgación, que haya un trabajo también de persuasión y de convencimiento para que nuestros paisanos y paisanas, nuestros familiares, participen de la política en México, y que el voto se vea como algo útil, porque el problema de fondo es que como el INE nunca, o IFE nunca garantizó un voto transparente, ya está demasiado interiorizado en la subjetividad de los mexicanos, que votar no sirve para nada, cuando el 2018, por lo menos el 2018, es una prueba fehaciente de que tal hipótesis o idea o preconcepto es errada. Por supuesto que desde el voto se pueden cambiar muchas cosas, y es importante que cada vez más mexicanos se sumen a las jornadas electorales que se celebran en nuestro país, ya sean del orden representativo o participativo. Si no tienen, Leticia, adelante. A mí me gustaría cerrar con un par de cosas, así como tú decías, como que las etapas de cómo se organizó la presentación, con algunas cosas como de estrategia para este tema en concreto. Bueno, yo sugeriría, sobre todo para quienes están, sobre todo en este caso, en el extranjero, y ojo, porque yo me he topado mucho con que, claro, es evidente, 98% de los mexicanos radican en Estados Unidos, sí, pero hay mexicanos en muchos otros países y se incluyen en esta cartografía. Y muchas veces votan más porcentualmente que los que estaban en Los Ángeles o los que estaban en Chicago. Entonces hay que considerarlo siempre, y bueno, es complicado en términos de lo concreto, pero una que sería, de estas personas, de estas 17,000 que se inscribieron, que dieron el paso, que lograron sobreponerse al obstáculo de darse de alta, sacar la credencial, después registrarse,
hay que identificar o hay que promover, o sea, no perder el tiempo para este ejercicio, ni desgastarse. Es muchísima gente, pero al mismo tiempo es ir con aquellos o identificar en términos generales o dirigirse a aquellos que podrían participar en esta revocación de mandato, evidentemente en nuestro caso, porque se quede, digo, ¿no? Es obvio. Pero entonces, toda la fuerza hacia eso, porque esa es una forma de educar. Ya eso es una forma de educar, es mostrar que las cosas se están moviendo. Entonces, eso es como la pedagogía política de todos los días en la mañanera. O sea, es esa, educar haciendo. Bueno, entonces, yo diría que ese es un punto. Y el otro, tener ustedes, que a lo mejor lo tienen muy claro, las fechas. Una de las cosas es que hoy inicia, bueno, no, ya inició desde el 27 de abril, de marzo, perdón, esta cuestión donde se empieza la familiarización con la plataforma, ya pueden entrar a ver jugados si es que lo hicieron, pero a partir del día de ayer ya pueden votar ya pueden votar por el sí o por el no, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que convocar con todas las fuerzas a que quien ya hizo todo el ejercicio vote. O sea, que no desperdicie lo que ya hizo. Y la otra cosa que creo que es bien interesante, votan en adelantado, pueden votar desde hoy mismo hasta el 10 hasta el mero día de la revocación a las 6 de la tarde, y su voto va a salir en automático porque es electrónico. Esta elección es muy importante porque va a poder pistas que tanto, ya se hizo una votación por internet, ojo, y fue exitosa, la de la Ciudad de México en el 2012. Pero después le bajaron y ya no le quisieron mover y pero ya se hizo. Entonces, saldría el resultado en automático y es muy probable que tengamos antes que todos los resultados la de los mexicanos que radican en el extranjero, porque se cierra y en automático va a aparecer. Vamos a ver ahí cómo deciden darlo a conocer. Es también probable pero en principio daría un resultado, pues ahí está, y tendencias que luego empieza a mover. Y la otra cosa es, en ese sentido, la promoción hoy, esta semana, tiene que ser por ejerce el voto que ya está en proceso. No pierdas la oportunidad. Ahorita, desafortunadamente, ya la discusión sobre, que esa es más de México, ¿no? Hacerle vacío al voto, pues bueno, la verdad es que ni para qué perder el tiempo con esos temas desde el extranjero, bueno, ese es como una tontería de acá. ¿Por qué? Porque quien ya se aventó, a menos que alguien que sea, pero de veras opositor, pues en su derecho está de poner no, pero que lo haga. Eso no se lo digan eso, pero en todo caso estaría. Y bueno, yo diría para esta semana, teniendo las fechas, si no se popularizan, nunca falta el perdido que dice, yo creí que tenía todo el mes. No, señor, las fechas cerraba el 10 de abril. Y al revés de nosotros, que vamos a ir a votar el 10 de abril en presencial y con el sol y con nada, pueden votar ya. Nada más. Y creo que hay que activarse con eso. No sé cómo en términos de organización, no sé cómo se puede hacer, si hay espacios de divulgación pública masiva. Bueno, el INE tendría que estarlo difundiendo, esa información muy básica. Podemos hablar 2 horas o más de criticar al INE. Están haciendo una campaña fuerte acá para hacerle vacío a la revocación. Yo les dejé 2 cositas como de regalitos. Uno, hoy salió y está bien padre, una rola ahí para promover el voto del 10 de abril, y un articulito que yo escribí hace tiempo que creo que les puede dar pistas sobre el modelo de voto y sus asegúnes, ¿no? El que sigue vigente, el que tenemos hoy. Sí, ya, con esto el artículo tuyo, Leticia, es el que está en PDF, artículo voto exterior. Sí, ese se publicó en España. Muy bien, descarguen los compañeros, yo ya lo descargué para leer eso. Y miren, pues ya por lo menos ya nos dejaron algunas tareas, unas un poco más abstractas que otras, pero pues son esencialmente 5, ¿no? Divulgación del voto,
y de las jornadas electorales, y eso no solo por la coyuntura, sino en el futuro. Formación de clubes es una propuesta de un compañero legalmente constituidos, insistir en la educación cívica desde nuestros propios espacios y no dejar solamente que el INE se encargue de esa tarea esencial. Dice Leticia, educar haciendo, voten. Si ustedes votan y ve el pariente, ve el amigo, ve la amiga que están votando y que le están poniendo interés y entusiasmo a la dinámica, evidentemente va a haber un contagio, ¿no? De hecho, efectivamente, la mañanera es eso, es un esfuerzo de contagiar el entusiasmo por la transformación y el cambio, además de las cuestiones propiamente pedagógicas de ese ritual, ¿no? Y por último, movilizar el voto por adelantado, y eso sí es crucial, eso es urgente y eso está en puerta, es decir, esa es tarea para los próximos días. Movilizar el voto por adelantado para que aquellos 17 o 18 mil mexicanos que se registraron para votar, que están autorizados, facultados para votar, voten en la revocación de mandato. Ya estamos por cerrar el encuentro, hay un par de manos levantadas, si quieren alguna intervención breve, Manuel y después el compañero Oscar Lemos. Nada más rapidísimo, creo que lo que comenta Leticia es muy interesante, ¿no? Hay dos formas que muchos pensamos que el voto de los mexicanos en el exterior pueden cambiar tendencias, visiones en México, y una es obviamente pues por el volumen de votos, pero la otra es, como lo comenta Leticia, y eso es muy interesante y hay que verlo y hay que analizarlo, es los resultados que se vayan dando, a pesar de que no son miles y millones, pero de esos 17,000, si el 60% vota a favor de o en contra de, eso, a querer o no, puede afectar o puede en algún momento marcar una tendencia o simplemente ser un factor o ser simplemente un dato ahí que en determinado momento puede afectar o puede incidir un poco en los votantes en México, ¿no? Nada más. Muy bien, gracias Manuel. Oscar. Sí, yo muy breve, comentarles que tenemos nuestra página web ya, que está habilitada ahí, infpexterior.com, se las acabamos de mandar en el chat. Ahí estamos concentrando toda la información de las actividades, el planteamiento que se ha hecho aquí, la ruta, y también es el canal de contacto directo que pueden tener con nosotros, tanto para las propuestas de las próximas sesiones de los círculos de estudio, tanto para su propio registro del círculo de estudio, y también aprovechar para agradecerle a la compañera Leticia, que es una máster en el tema, y pues reiterarle que le estaremos involucrando cada vez más a todas estas actividades. Agradecemos mucho su disposición, su voluntad, y sobre todo el que nos comparta todo el conocimiento que tiene al respecto, porque han sido años y años de estar luchando justo en esa trinchera, y le agradecemos mucho eso, y seguramente la veremos, bueno, más bien la verán ustedes, compañeros y compañeras, en las demás actividades que tenemos, y en una de esas hasta nos la podemos llevar a alguno de nuestros encuentros de diálogos entre paisanos allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias por todo. Seguro. Miren, me acaban de mandar la compañera Maribel Solache que quería intervenir desde hace rato, pero no pudo levantar la mano. No sé si está disponible por allí algún comentario breve, compañera Maribel. Ya estamos por cerrar el encuentro. ¿Será que se puede conectar? Sí. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Compañeros, un saludo a todos, Maribel. Gracias por su esfuerzo, y bueno, podemos también motivar el voto. Por ejemplo, yo desde mis redes sociales, en la elección del 2018 estuve posteando mis boletas, y hubo personas que me dijeron, la verdad, yo nada más entré a tu Facebook a asomarme a ver qué onda, por quién habías votado tú, y pues yo prácticamente te copié, ¿no? Los colores, o sea, en México o de este lado. Entonces, los mexicanos de acá también podemos influenciar a los de allá, que a lo mejor ellos solamente su única opción es ver Televisa o TV Azteca, pero los de acá podemos influenciar desde las redes, desde las remesas también podemos chantajear ahí un poquito, y desde nuestro entusiasmo desde acá, o sea, que igual los de allá vean, bueno, pues mira, si los de allá
que están allá están votando, pues entonces yo tendría muy poca vergüenza si no salgo a votar. Entonces, yo los invito a que motivemos por lo menos 10 acá y 10 allá, y de 10 en 10 vamos a hacer 1000. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Bueno, pues ahí está otra propuesta, estrategia de lucha, ¿no? Chantaje, extorsión de remesa, ¿no? No, y la otra que es la de invitar a los compañeros, a la gente más cercana a través de sus propias redes sociales para que participen. Es cierto, si en México ven que la gente en Estados Unidos está entusiasmada, involucrada con la jornada electoral o de votación, es evidente que allá puede tener un efecto, ¿no? Si desde acá nosotros nos estamos movilizando para hacer valer nuestros derechos políticos, pues evidentemente el compromiso de los que están del otro lado de la frontera es aún mayor. Así que bueno, pues les agradecemos a todos, a María, especialmente a Leticia, extraordinaria exposición. Muchas gracias, Leti. Te vamos a invitar, por supuesto, a algún diálogo entre paisanos. Encantaría que nos acompañaras. A Manuel, a Humberto, a Diana, a José, a Silvia, a José, a María, a Conchita, a Marbella Gutiérrez, a Marco, a Alfonso, a Maribel y a Óscar. Muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que nos encontremos otra vez en 15 días. Les vamos a mandar la invitación con anticipación, con la fecha y horario exactos. Gracias a todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana para todos.